Un multimillonario está a punto de ser atropellado por un camión. Un niño negro lo empuja para apartarlo del camino. El chirrido del metal rechinando rasgó el aire matutino. Apenas los zapatos lustrados de Orion Bale tocaron el asfalto cuando estalló el caos. Sonaron las bocinas. Los peatones gritaron. Un muro de sonido se estrelló contra la Séptima Avenida como un maremoto, pero él no oyó nada, al menos no del todo. Tenía los ojos clavados en la pantalla brillante de su teléfono, donde latía un torrente de notificaciones. Para el hombre que diseñó el chip que redefinió la conectividad humana, era irónico cómo esa misma conexión casi le cuesta la vida. Entonces, todo cambió. Un peso repentino lo golpeó lateralmente. El teléfono salió volando de sus manos. Su cuerpo golpeó el hormigón con una violenta sacudida, seguida del rugido atronador de un camión que pasaba a toda velocidad, tan cerca que la ráfaga de aire le golpeó la cara y le tiró de la chaqueta. Escombros y cristales llovieron sobre ellos en un estallido de caos. Por un instante, el mundo se congeló. Parpadeó hacia el cielo, amplio y azul entre los rascacielos. Se quedó sin aliento al sentir un dolor intenso en la frente. Un calor goteaba de un corte superficial justo encima del ojo. Cerca de allí, chirriaron neumáticos, resonó el metal y se alzaron voces de pánico e incredulidad. Una figura se movió a su lado. ¿Estás bien? Srenia preguntó una voz juvenil pero firme. Orión giró la cabeza lentamente. Un chico, de no más de 13 años, se sacudía los cristales de las mangas. Tenía los vaqueros rotos por las rodillas, la camisa desteñida y manchada, y un brazo sangraba por un rasguño. Su BMX yacía retorcida cerca, con el manillar doblado y la cadena colgando suelta como un ligamento roto. La mirada del chico era aguda, escrutando a Orión en busca de heridas con una mirada rápida y experta. A pesar de su apariencia, había algo alerta, casi urgente, en su comportamiento. Orión no dijo nada. Se incorporó, aturdido. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Su primer pensamiento no fue de alivio ni gratitud, fue de confusión. ¿Quién era ese chico? Y más importante aún, ¿por qué lo había hecho? A su alrededor, la gente se congregaba. Algunos señalaban. Algunos alzaban sus teléfonos, grabando videos y fotos. Un camarógrafo de un equipo de noticias cercano se acercó corriendo, con el lente en alto. Se oían voces zumbando. ¡Lo salvó! ¡Logra! Ese camión casi los atropella. Srenia, ¿es Orion Bale? Orión parpadeó ante el resplandor. La sangre de su ceja trazaba un fino surco por su sien. Se pasó los dedos por el corte distraídamente, con la mirada fija en el chico, que ahora permanecía rígido bajo la atención de la multitud. El chico miró a su alrededor, nervioso. Se frotó la nuca y evitó el creciente número de lentes que le apuntaban. «No quise arruinarte el traje», dijo, señalando con la cabeza la chaqueta manchada de Orión. Orión abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se levantó lentamente, sacudiéndose los pantalones. Algo no encajaba, pero no podía explicarlo. Todavía no. Asintió lentamente, mecánicamente, como si hubiera ensayado. Estaba acostumbrado a hacer gestos, no a conectar. ¿Estás herido?, preguntó por fin, con la voz apagada. Solo un rasguño, respondió el chico, levantando el brazo para mostrar el codo sangrante. He tenido peores. El equipo de noticias ya estaba sobre ellos. Los micrófonos se adelantaron. Alguien gritó una pregunta sobre el nombre del chico. Otro pronunció el título de Orión. «Señor Vale, señor Vale, ¿es su primera aparición pública desde Tokio?» Orión miró los destellos de las luces, el caos que crecía a su alrededor, e instintivamente cambió de postura. Hombros rectos, mandíbula firme. Años de escrutinio público le habían enseñado a actuar. Puso una mano suavemente sobre el hombro del chico. «Me salvó la vida», dijo, claro y directo. «Quienquiera que sea, gracias». La multitud estalló en preguntas, pero Orión las ignoró. En cambio, su mirada permaneció fija en el chico, buscando. Un recuerdo de su infancia apareció en su mente, uno que había enterrado profundamente. Se desvaneció tan rápido como llegó. El chico retrocedió torpemente. «Me llamo Tyrone», murmuró, y luego añadió, «Tyrone Bell». Las sirenas de la policía aullaban a lo lejos, cada vez más cerca. Los paramédicos se abrieron paso entre la multitud. El camión se había detenido 2 cuadras más allá,
con la parte delantera aplastada contra un poste de luz. La gente ya rodeaba al conductor, gritando acusaciones y preguntas. Alguien gritó que los frenos estaban defectuosos. Otro afirmó que era un milagro que nadie muriera. Orión apenas lo registró. Su mente estaba en otra parte, dándole vueltas. ¿Por qué hoy? ¿Por qué había insistido en caminar? ¿Por qué había despedido a su chofer esta mañana, por un capricho que ahora le parecía inusual? Se había dicho a sí mismo que solo era cuestión de control, que el chofer había discutido por la ruta, nada más. Pero ahora, con la adrenalina desvaneciéndose y la lógica volviendo, empezó a repasar el patrón. Algo le tiraba del estómago, una inquietud que no cuadraba con los hechos tal como estaban. ¿Vives cerca? Srenia preguntó de repente. Tyrone parecía inseguro. West Side. Eso es un largo viaje desde aquí. El chico se encogió de hombros. Tenía una razón. ¿Qué clase de razón? Tyrone dudó cauteloso. Necesitaba unas piezas, para motos. Orión entrecerró los ojos ligeramente, pero antes de que pudiera insistir, un guardia de seguridad de Valcor llegó sin aliento, con los ojos abiertos por el pánico. Señor Vale, gracias a Dios. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, respondió Orión, quitándole importancia. Alejen a la prensa de nosotros, y asegúrense de que alguien cuide del niño. Sí, señor. Tyrone levantó la vista rápidamente. Estoy bien. No necesito nada. Orión lo observó de nuevo. Había algo en la voz de Tyrone, orgullo, tal vez, o desafío, el tipo de orgullo que nace de tener que crecer demasiado rápido. Conocía ese tono. Él mismo lo había usado alguna vez. Aún así, nada de esto tenía sentido. Se giró hacia el paso de peatones donde todo sucedió. Las marcas de los neumáticos eran claras. El ángulo del derrape. La dirección del impacto. El camión no había intentado desviarse. Había venido derecho. Esa noche, los medios de comunicación de Cornwall repitieron las imágenes sin parar. Joven héroe salva a multimillonario tecnológico. Los titulares lo calificaron de milagro. El nombre de Tyrone estaba en todas partes. Orión dio una breve declaración ante la cámara, elogiando la valentía del chico e insinuando una futura recompensa. Pero a puerta cerrada, sus pensamientos se ahondaban. En la Torre Valcor, revisó las imágenes de vigilancia de la calle en un monitor seguro. Observó el camión descender la colina a toda velocidad, fotograma a fotograma. Hizo un acercamiento a la expresión del conductor. No parecía presa del pánico. Tenía las manos en el volante. No mostraba señales de forcejeo. Orión congeló el vídeo y se acercó. Un susurro de temor se apoderó de su pecho. Tamborileó con los dedos sobre el escritorio. No era solo el camión. Era el mensaje de esa mañana. Una advertencia anónima que su seguridad había marcado y descartado como spam. Ten cuidado al caminar hoy. Hay caminos que no se deben tomar. En ese momento se burló. Lo borró sin pensar. Ahora lo recuperó de los archivos y miró la fecha y hora. Fue enviado exactamente 6 minutos antes del accidente. Llamó a su asistente. Quiero un diagnóstico completo de ese camión. Cada parada que hizo en las últimas 24 horas. Sí, señor, pero eso no es de nuestra jurisdicción. La ciudad... Me da igual, dijo Orión bruscamente. Usa la seguridad interna de Valcor. Discretamente. Una pausa. Entendido. Terminó la llamada y se recostó, con la vista fija en el horizonte. Cornwall brillaba bajo un fresco manto de noche, pero bajo el destello se agitaban las sombras. Y entonces estaba el chico. Tyrone Bell. ¿Por qué había estado allí, en ese preciso momento? ¿Por qué había faltado a la escuela, una rareza, según la verificación de antecedentes que Orión ya había ordenado? ¿Por qué tomar esa ruta, cruzando la ciudad, sin ninguna garantía de encontrar lo que buscaba? Se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Pero algo no encajaba. Mientras la ciudad bullía de elogios y titulares, Orion Bell estaba sentado solo en su oficina del ático, con las luces apagadas. El único resplandor provenía de la imagen fija de un video pausado. Y en ese silencio, un pensamiento se repetía una y otra vez en su mente. Algo no andaba bien. Una semana después del incidente, Orion Bell hizo algo que no había hecho en años. Cruzó el río hacia el West Side. No se llevó su convoy blindado, sin asistentes, sin guardias, solo él, vestido con vaqueros,
una sudadera con capucha extra grande y una gorra baja para ocultar los ángulos pronunciados de su rostro. El aire en este lado de la ciudad se sentía más pesado, impregnado de olor a fritura, óxido y algo más, estancamiento. Era muy distinto del acero pulido y los cristales tintados de la Torre Valcor. Caminaba con las manos en los bolsillos, pero sus ojos se movían constantemente. No pertenecía allí. Cada acera agrietada y cada lámpara rota se lo recordaban. Pero no estaba allí para pertenecer. Estaba allí por Tyrone. El nombre del chico no había aparecido en ningún informe oficial, ni medallas, ni entrevistas. Orión lo había encontrado gracias a las grabaciones de vigilancia privada, minuciosamente trazadas a partir de cámaras de tráfico, reflejos de escaparates y escáneres de reconocimiento facial. Había pasado los últimos 6 días reconstruyendo la ruta del chico, analizándola como un investigador, no como un multimillonario. Ahora estaba frente a un complejo de apartamentos destartalado con la pintura descascarada y el timbre roto. Llamó 2 veces, esperó y volvió a llamar con más fuerza. Un chico abrió la puerta, unos años mayor que Tyrone, más alto, con los brazos cruzados como si estuviera listo para una pelea. ¿Quién eres? Orión no se inmutó. Busco a Tyrone. El chico mayor entrecerró los ojos, fijándose en los zapatos caros del desconocido y su tono tranquilo y pausado. ¿Por qué? Orión metió la mano en el bolsillo trasero y le entregó una tarjeta de visita. Las letras doradas brillaban contra la superficie negra mate. Orion Bale, director ejecutivo de Industrias Valcor. El chico arqueó las cejas, pero no se relajó. Soy Malik, su hermano. ¿Qué quieres de él? Solo quiero hablar. Malik no se movió. Por un momento, el único sonido fue el viento silbando a través de la ventana rota del pasillo. Haré que valga la pena, dijo Orión, sacando un sobre de su abrigo. Dentro había formularios impresos, un vale de beca completa para la Academia Crestwell, presupuestos completos para la reparación del techo y una tarjeta de débito prepaga. Malik dudó, separando ligeramente los labios al mirar los documentos. La tensión en sus hombros se alivió, apenas. Espera aquí. El apartamento olía a madera húmeda y detergente barato. Tyrone salió de la trastienda todavía secándose las manos con una toalla raída. Parpadeó al ver a Orión. «¿Eres tú?» Orión asintió. «Me salvaste la vida». Tyrone parecía inseguro mirando de Malik al sobre la mesa. «Ni siquiera dijiste nada ese día». «Estaba en shock», respondió Orión con voz firme pero tranquila. «Ahora no, y quiero devolverte el favor». Tyrone ladeó la cabeza. «¿Por qué yo?» La pregunta quedó en el aire. Orión dudó, no estaba listo para decirlo. «Todavía no». «Porque hiciste algo que nadie más hizo», dijo. «No corriste». Pero esa no era toda la verdad. Necesitaba saber por qué el chico había estado allí. ¿Por qué se había movido tan rápido? ¿Por qué sus instintos se habían activado como los de un soldado? El accidente no había sido un accidente. De eso Orión estaba casi seguro. Pero si había sido planeado, la participación de Tyrone significaba algo más grave. Y más grave significaba peligro. Durante las semanas siguientes, Orión se inmiscuyó en la vida del chico con precisión quirúrgica. Primero vinieron las reparaciones del techo, un trabajo discreto realizado por contratistas de Valcor bajo un nombre de empresa diferente. Luego llegaron el nuevo uniforme escolar y los documentos de matrícula para Crestwell. Le siguió un teléfono nuevo, equipado con controles parentales y un software de rastreo solo para emergencias. Invitó a Tyrone a la sede de Valcor, llamándolo una iniciativa de mentoría juvenil. Tyrone apareció el primer día con el abrigo demasiado grande de su hermano, las manos metidas en los bolsillos, intentando no parecer impresionado. El edificio en sí era una fortaleza de innovación. Elegantes ascensores, paredes de cristal inteligentes que cambiaban de opacidad con un toque, recepcionistas con inteligencia artificial que lo saludaban por su nombre. Tyrone conoció a ingenieros que volaban drones en interiores por diversión, programadores que le permitieron jugar con prototipos de dispositivos que aún faltaban meses para su lanzamiento. Se rió por primera vez en mucho tiempo, con la curiosidad brillando en sus ojos. Pertenecía allí más de lo que creía, pero en medio de la emoción surgieron preguntas extrañas. ¿Por qué estabas en la 7ª Avenida esa mañana? «Component Placement», preguntó Orión una vez durante la pausa para almorzar en su oficina privada. Tyrone parpadeó. «Estaba atajando.
Volvía de la biblioteca. ¿Por qué no a la escuela? Tenía un horario libre. ¿Habías hablado antes con alguien de Valcor? Tyron frunció el ceño. No. Las preguntas seguían llegando, sutiles, cuidadosas, pero implacables. Orión lo hizo parecer casual, como si apenas estuviera conociendo al chico, pero en segundo plano, su equipo de seguridad analizaba el accidente. Los frenos habían sido cortados limpiamente. El GPS del camión había sido manipulado. Alguien quería que el vehículo se estrellara en esa intersección, a esa hora. Tenía enemigos, competidores, grupos radicales, incluso elementos rebeldes dentro de su propia empresa. Pero ahora el problema no era solo quién intentó matarlo, sino quién lo salvó. ¿Y por qué? Entonces, una noche, mucho después de la medianoche, el servidor personal de Orión emitió un pitido. Era un archivo marcado, recientemente eliminado, con un cifrado profundo, pero nada en sus sistemas permanecía oculto por mucho tiempo. Su división tecnológica lo recuperó. Cambio de activos. El título del documento le provocó escalofríos. Contenía solo dos cosas: su nombre y las coordenadas del accidente. Séptima Avenida, fechado 2 días antes del accidente. Creado por un usuario interno. Miró la pantalla con el pulso acelerado. Alguien dentro de Valcor había intentado manipular a un activo. Él. Y Tyron se había interpuesto. El chico ya no era solo un rescatador. Era un cabo suelto. Orión se recostó en su silla, con las manos juntas bajo la barbilla. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, pero para él parecían puntos de vigilancia en un mapa. Estrechó el círculo alrededor de Tyron. Se implementaron más mejoras de seguridad en el apartamento del chico: cámaras camufladas, cerraduras biométricas, sensores de movimiento. Tyron lo notó. El chico se había vuelto más atento, más reflexivo. No mencionó los cambios directamente, pero su comportamiento cambió. Miraba por encima del hombro con más frecuencia. Dejó de usar el teléfono en conversaciones privadas. Empezó a hacerse sus propias preguntas. Una tarde, cuando Orión entró en el ala técnica, un ingeniero junior lo tomó aparte. «Señor, hemos detectado una brecha». «¿Dónde?» «En la sala de archivos de prototipos. Solo registros. No robaron nada. Pero había alguien dentro». Le mostraron los registros. Era la credencial de acceso de Tyron. Orión no dijo nada, pero una opresión empezó a crecer en su pecho. La siguiente vez que Tyron visitó el cuartel general, permaneció en silencio. No corrió a la bahía de drones, ni hizo preguntas sobre los nuevos trajes mecánicos. En cambio, deambuló. Y entonces lo encontró. La puerta estaba entreabierta, el pasillo en silencio. Dentro de la sala de archivos, las pantallas brillaban con líneas de imágenes grabadas. Tyron entró lentamente, sus zapatillas en silencio sobre el suelo de baldosas. Un monitor mostraba una transmisión en vivo de su propia habitación, otro mostraba a Malik saliendo del edificio. Un tercero mostraba registros de texto, historiales de búsqueda, registros de llamadas. Todo suyo. Se le encogió el estómago. Salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Pero sus ojos ya habían visto demasiado. Esa noche, sentado en su cama, miró fijamente su nuevo teléfono. No lo tocó. No confiaba. Algo andaba mal. Al día siguiente, mientras subía en ascensor al piso más alto de Valcor, no sonrió. Y cuando entró en la oficina de Orión, el hombre ya estaba de pie junto a la ventana, de vuelta a la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. El silencio se prolongó. «Me estás observando», dijo Tyron en voz baja. Orión se giró lentamente con la mirada ilegible. «Me salvaste la vida», respondió en voz baja, controlada. «Y quiero devolverte el favor». Los faros delanteros aparecieron de la nada. Haces de luz blancos y afilados que cortaban el crepúsculo temprano como los ojos de un depredador. Malik agarró el volante con más fuerza. Un escalofrío de miedo instintivo le recorrió la espalda. Giró bruscamente a la derecha, con los neumáticos chirriando contra el pavimento mientras la camioneta negra que iba detrás aceleraba. Ya no había duda. No era conducción temeraria. Era deliberada, calculada. Intento de asesinato. El otro vehículo rozó la parte trasera del coche de Malik, haciéndolo dar vueltas por 2 carriles antes de que pudiera recuperar el control. Sonaron las bocinas. Su respiración se aceleró. Cuando la camioneta arrancó a toda velocidad, desapareciendo en el denso tráfico vespertino, Malik se quedó paralizado durante varios segundos,
con las palmas de las manos pegadas al volante y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un animal atrapado. No necesitaba pruebas. Sabía exactamente por qué había sucedido. Esa noche, Orión contrató seguridad privada. Todo tipo de equipos. Coches blindados. Mejoras en la vigilancia. Era una respuesta razonable, quizá incluso la correcta, pero Malik no lo veía así. «Trajiste el peligro a nuestras vidas», espetó Malik, irrumpiendo en el ático de Orión. Su voz estaba ronca por la rabia, con la chaqueta empapada de lluvia. «¿Crees que esto es protección? Es un blanco para nosotros». Orión estaba de pie junto a los altos ventanales, con la postura tensa, sus ojos reflejando las frías luces de la ciudad. «No sabía que llegaría tan lejos», dijo, con la voz tranquila pero entrecortada. «Nunca se sabe, Orión», siseó Malik. «Ese es el problema contigo, siempre persiguiendo grandes sueños, siempre metiéndonos en tu lío. Pero esto, alguien intentó matarme. Ya no quiero saber nada de esto». Entonces se fue. La puerta se cerró de golpe con firmeza. Orión lo miró fijamente, con el pecho hundido. El eco de las palabras de Malik persistió más que el ruido. Estaba perdiendo a las personas que quería. Pero no había tiempo para el dolor. No ahora. Esa noche, Orión hizo la llamada. Patrick se reunió con él en el salón privado dentro de las oficinas superiores de Valcor. Elegantes pisos de mármol, ventanas del piso al techo y el zumbido de una paz artificial. Orión lo confrontó con la fuerza de una furia silenciosa. «Planeaste el accidente», dijo, cada palabra afilada como el cristal. «Querías matarme». Patrick no se inmutó. Simplemente levantó la vista de su vaso de whisky, sonriendo como un hombre cuyo secreto ya había surtido efecto. «Lo hice», admitió. «Ya era hora. Eras un riesgo, Orión. Demasiado débil, demasiado idealista. La Junta quiere poder, no paz». Orión apretó los puños. «¿Prefieres asesinarme antes que dejarme dirigir la empresa?» Patrick removió el líquido ámbar en su vaso. «Asesinato no», dijo con calma. «Sacrificio. Serías un mártir. Las acciones de Belcor subirían. La Junta seguiría adelante con el proyecto Lucent. Limpio. Fácil. Pero entonces...» Entrecerró los ojos y la máscara se le cayó por un instante. Entonces apareció ese chico. Tyron. Lo acercaste demasiado y ahora sabe cosas que no debería. «No lo toques», advirtió Orión. Patrick levantó su vaso en un gesto de brindis. «Cabos sueltos, Orión. Ya sabes lo que pasa con los cabos sueltos». Cuando Patrick se fue, la habitación se sintió más fría. Orión permaneció inmóvil, con la mente dándole vueltas. El choque había sido intencional. La casi muerte de Malik no fue una coincidencia. Y Tyron, él era el siguiente. Los sistemas internos de Belcor fueron violados esa misma noche. Tyron, encorvado sobre la tenue luz de su portátil de segunda mano, trabajaba más rápido que nunca. El sudor le corría por la frente mientras rastreaba firewalls, cifrados y puertas traseras. El rastro digital era confuso. Alguien había intentado ocultar el tráfico de la red, pero Tyron había observado a los ingenieros de Belcor durante meses. Sabía dónde se volvían perezosos. Sus dedos se detuvieron sobre las llaves. Una carpeta, oculta, cifrada 2 veces. Pero ya había pasado las puertas. La abrió con un clic y el contenido lo golpeó como un puñetazo. Líneas de código. Registros de interfaz. Protocolos de control de emergencia. Tyron se recostó, con la mandíbula apretada. Era real. Esa noche, Tyron fue al ático de Orión. Él no llamó. Simplemente entró, con los ojos llenos de urgencia. «Lo vi», dijo sin preámbulos. «Tiene toda una red de control. Subterránea. No está en los registros. Iba a usarla después de tu muerte». Orión se acercó rápidamente. «¿Cuánto viste?» «Todo», respondió Tyron. «Acceso remoto a semáforos, flotas de drones, redes eléctricas. Iba a fingir un desastre, y cuando la gente entrara en pánico, Valcor los salvaría. Ese accidente fue el primer paso». Orión se frotó la cara con una mano. «Necesitamos pruebas». Los ojos de Tyron ya ardían de determinación. «Entonces, atrapémoslo». Trabajaron toda la noche. El ático, normalmente tranquilo y resonante, se convirtió en una sala de guerra. Planos de la sede de Belcor yacían esparcidos sobre la mesa de cristal. Las computadoras portátiles zumbaban. Los dedos de Tyron volaban mientras recableaba un dispositivo de bolsillo con componentes de desecho.
Piezas viejas de drones, condensadores y un disruptor de frecuencia que Malik había bromeado una vez como demasiado peligroso para probar. Apagará las luces, interferirá las señales y activará una transmisión de emergencia, explicó Tyron. Solo necesitamos que Patrick hable. Orión preparó el resto. Una invitación a una falsa cumbre de inversores. Envió mensajes a la junta directiva, creando la ilusión de la aprobación final del proyecto Lucent. Una presentación final, un momento de victoria. El cebo era irresistible. Cuando llegó el día, la planta superior de Vailcore se transformó. La elegante sala de conferencias estaba llena de miembros de la junta directiva, todos trajeados, atraídos por la promesa de un avance de gran valor. Patrick entró con su habitual seguridad, mientras el horizonte de la ciudad brillaba a sus espaldas bajo el sol del atardecer. Subió al escenario con serena autoridad. Damas y caballeros, comenzó con voz suave y sedosa, hoy marca la culminación de todo por lo que hemos trabajado. El proyecto Lucent cambiará la forma en que el mundo responde a las crisis. Caos controlado, seguido de una rápida salvación tecnológica. Tras las paredes de espejo, Orión observaba. Tyron se agachó bajo la mesa de conferencias con el corazón latiendo con fuerza mientras armaba el disruptor. Patrick continuó, cada vez más audaz. El accidente que mató a Orión se suponía que iba a ser el comienzo, una demostración. Desafortunadamente, el destino tenía otros planes. Pero aún podemos avanzar. La mano de Tyron se cernió sobre el gatillo. El momento pareció suspendido en el tiempo. Entonces lo presionó. Las luces se apagaron al instante. Se oyeron jadeos en la oscuridad. Las pantallas se iluminaron, pero no con la presentación de Patrick. En su lugar, se reprodujeron imágenes. Un audio granulado de la propia confesión de Patrick, grabado desde el salón de Orión. Eras un riesgo, Orión, demasiado débil, demasiado idealista. La Junta quiere poder, no paz. En la pantalla, la sonrisa de Patrick se transformó en arrogancia. Sus palabras fueron condenatorias. Serías un mártir. Las acciones de Vailcore subirían. La Junta seguiría adelante con el proyecto Lucent. Limpio, fácil. La Junta estalló en gritos. El personal de seguridad irrumpió por las puertas. Patrick se giró, confundido. ¿Qué es esto? Esto no es... Planeaste el accidente, gritó un miembro de la Junta. Intentaste matarlo. Fue por la empresa. Component Placement, gritó Patrick, con la compostura destrozada. Necesitábamos un cambio de liderazgo. Esto fue calculado, controlado. ¡No!, resonó la voz de Orión al entrar en la sala. Su silueta apareció contra las pantallas parpadeantes. Esto fue un asesinato. Los guardias rodearon a Patrick, quien lanzó una última súplica desesperada. Yo construí esta empresa. Ustedes no serían nada sin mí. Pero nadie escuchó. El poder que una vez ejerció se esfumó de la sala como el aire de un barco que se hunde. Patrick fue arrestado en el acto. Tyron se quedó junto a Orión, observando cómo se llevaban esposado al hombre que casi había destruido sus vidas. Los hombros del chico estaban tensos, su rostro indescifrable. Orión le puso una mano en el hombro, firme pero gentil. «Lo hiciste bien», dijo Orión en voz baja. Tyron asintió en voz baja y firme. Nunca esperó que un niño arruinara el plan. Orión permaneció en el centro de la sala de juntas. El silencio era más fuerte que cualquier protesta. La mesa brillante, antaño símbolo de la invencibilidad de Vailcore, ahora parecía la reliquia de algo roto. Patrick se había ido. Expuesto, retirado, escoltado fuera del edificio en una escena que se repetía en la mente de Orión con una extraña mezcla de alivio y culpa. Pero lo difícil no había terminado. Ahora llegaba el momento de rendir cuentas. 12 pares de ojos lo observaban, algunos cautelosos, otros expectantes y algunos abiertamente hostiles. Lo que antes era una sala llena de lealtad, ahora estaba fracturada por la duda y el miedo. Con las manipulaciones de Patrick desentrañadas, Orión tuvo que trazar un nuevo camino para una compañía que casi había sido convertida en un arma desde dentro. Respiró hondo. Vailcore ya no pertenece a las sombras, dijo. Su voz era firme, pero había peso tras ella. Hemos terminado de construir para el silencio. Hemos terminado con los secretos. Uno de los miembros más veteranos de la Junta, el señor Halstein, se recostó con los brazos cruzados. Has desmantelado un sistema que protegía nuestros activos. A los inversores no les gusta el riesgo, Orión. Orión no parpadeó.
Me preocupa más construir algo que merezca perdurar. Los días siguientes fueron brutales. Las reuniones se prolongaron hasta altas horas de la noche. Los abogados merodeaban como buitres. Media docena de empresas de seguridad privada propusieron nuevas estrategias de mitigación de riesgos. Orión las rechazó todas. Empezó a sustituir a los altos ejecutivos, de forma discreta y deliberada, por profesionales que habían forjado sus carreras en el servicio público, la infraestructura local e incluso la educación. Incorporó a líderes comunitarios de barrios que Vailcore había ignorado durante años y les dio un lugar real en la mesa. Pero la decisión más radical no fue en la sala de juntas. Empezó con un chico llamado Tyrone. Cuando Orión llamó a Tyrone a su oficina temporal, un espacio modesto en el 5º piso, sin lujos, era ya entrada la tarde. El sol proyectaba sombras largas y oblicuas sobre las paredes y el zumbido lejano del tráfico de la ciudad llenaba el silencio. «Tengo algo para ti», dijo Orión deslizando un sobre elegante sobre la mesa. Una beca completa para el Instituto Thorne, una de las mejores academias tecnológicas del país. Tyrone no tocó el sobre, lo miró y luego a Orión. «¿Quieres que me quede sentado en las aulas todo el día?» Orión arqueó una ceja. «Pensé que te emocionaría». Tyrone se encogió de hombros y se recostó en su silla. «Me gusta construir cosas de verdad. No escribir ensayos sobre teorías que ya descubrí trasteando con portátiles rotos, sin ánimo de ofender». Orión se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Entonces qué quieres?» «No lo sé», dijo Tyrone. «Solo quiero hacer cosas que importen. Arreglar lo que está roto». Orión estudió al chico. Había algo inusual en su mirada. No desafío, sino claridad. Tyrone no necesitaba prestigio. Necesitaba un propósito. 2 semanas después, Bellworks se lanzó. El nombre fue idea de Orión, un homenaje al nombre completo de Tyrone, Tyrone Bell. Pero el diseño fue del propio Tyrone. El laboratorio ocupaba una planta entera del campus de Vailcore en el centro. No parecía una incubadora tecnológica. Parecía un almacén reconvertido, lleno de escritorios reutilizados, estanterías de alambre, pizarras e impresoras 3D, sin trajes. Sin presentaciones. Solo adolescentes de barrios como Westside, convirtiendo los problemas de las calles en soluciones. Sensores antirrobo de bicicletas, medidores de calidad del aire de bajo costo, balizas de alerta de inundaciones. Tyrone no dirigió el programa, lo moldeó. Se presentaba todos los días, con la sudadera puesta, las mangas arremangadas y los dedos metidos en cables. Y mientras trabajaba, Malik permanecía cerca, con los brazos cruzados, atento pero relajado. Malik, ahora jefe oficial de seguridad de Bellworks, protegía a los niños, pero nunca los intimidaba. Mantenía un entorno seguro, no estéril. No todos acogieron bien los cambios. En menos de un mes, 3 miembros de la junta directiva dimitieron en protesta. Uno calificó la nueva dirección de experimentación social imprudente. Algunos inversores presentaron demandas tempranas, alegando incumplimiento de la responsabilidad social. Los medios, ávidos de narrativa, tergiversaron la historia por todos lados. Tyrone era o un niño prodigio, un peón de la redención corporativa, o la imagen de un truco publicitario que salió mal. Orión ignoró los titulares. En una de sus pocas declaraciones públicas, dijo ante una sala llena de periodistas: «El chico me salvó la vida». Se negó a dar más detalles. La verdad pesaba más de lo que los ciclos de prensa podían soportar. Tyrone nunca se puso delante de una cámara. No quería ser el centro de atención. Su alegría llegó en momentos que nadie notó, soldando trozos de chatarra para crear estructuras funcionales, programando actualizaciones de firmware con un toque de hip hop clásico, instalando sensores de movimiento en las farolas del barrio. Un sábado por la mañana, bajo un cielo gris y suave, entró con su bicicleta personalizada en el jardín comunitario de la calle 83. El cuadro era de cromo pulido, la rueda trasera funcionaba con un motor eléctrico hecho a mano. Una red de sensores recorría el manillar, alimentando datos a una aplicación de teléfono que había diseñado para controlar los niveles de humedad de los parterres. Aparcó la bicicleta cerca del cobertizo de herramientas y se puso a ajustar las boquillas de riego. Malik apareció alrededor del mediodía, tomando café y asintiendo con aprobación. «Convertiste todo ese vehículo en una herramienta agrícola», dijo.
Tyron sonrió sin levantar la vista. ¿Por qué no? Es mejor que cargar con cubos. Tras ellos, el jardín bullía de vida tranquila, vecinos cavando, niños riendo, el aroma a tierra mojada flotando en el aire. Orión llegó una hora después, vestido con vaqueros sencillos y una cazadora azul marino. Llevaba 2 bolsas de compost y ninguna escolta. Pensé en echar una mano, dijo, dejando las bolsas con un gruñido. ¿Siempre traes tierra? Component placement, preguntó Tyron con una sonrisa burlona. Solo la buena. Los 3 trabajaron en silencio un rato. El único sonido era el suave silbido de las tuberías de agua y el ladrido lejano de un perro. Era sencillo, honesto, y para Orión, más reconfortante que cualquier reunión de la Junta. Se detuvo, lo miró fijamente un momento y sonrió. El mural no tenía nombre, pero reconoció el rostro. En las semanas siguientes, Orión se centró en la lenta y difícil tarea de reconstruir la confianza, tanto en Valcor como en sí mismo. Pasó menos tiempo en oficinas y más en espacios comunitarios, ayudando a las escuelas locales a integrar la tecnología en sus planes de estudio. Se reunió con centros juveniles, bancos de alimentos e incluso con un grupo de mecánicos adolescentes que intentaban convertir motocicletas viejas a energía solar. Dondequiera que iba, llevaba consigo una lección silenciosa. El poder no se trataba solo de control, sino de elección. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, proyectando una luz naranja sobre el laboratorio de Bellworks, Tyron se quedó de pie junto a la ventana, observando las calles. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra el marco metálico. Orión se unió a él con las manos en los bolsillos. ¿Alguna vez pensaste en qué habría pasado si no hubieras venido al taller ese día? Srenia preguntó. Tyron se encogió de hombros. A veces, aunque no mucho. Lo cambiaste todo. No lo intenté, Orión asintió. Eso es lo que lo hace real. Tyron miró hacia la calle donde los chicos corrían en patinetas, uno de ellos usando un prototipo de luz de freno que había construido el mes pasado. Sonrió, apenas un destello, y regresó a su puesto de trabajo. Orión se quedó mirando la ventana un momento más. La ciudad se extendía ante él, inquieta y vibrante. Aún había peligro ahí fuera. Aún hombres ávidos de poder, aún sistemas que devoraban a la gente y lo llamaban progreso. Pero algo había cambiado. Algo vital. Tomó su abrigo, preparándose para irse, y se detuvo. Detrás de él, Tyron apretó un tornillo en el chasis trasero mejorado de su bicicleta y lo empujó suavemente. El motor zumbaba suavemente, limpio, eficiente, inteligente. Orión observó al chico, con las manos firmes, la mente siempre en funcionamiento. Al final, Orión no solo sobrevivió a un accidente, encontró un nuevo propósito y tal vez incluso un amigo. Y Tyron ya no era solo un chico de Westside, era el chico que cambió el rumbo de un imperio multimillonario sin proponérselo.